acaban de salir de Egipto y el Señor hace un gran milagro abriendo el Mar Rojo a favor de ellos para que ellos pasaran. Y acababan de ver a sus enemigos muertos, porque recuerde que luego de que ellos pasan, el mar o el agua se vuelve a cerrar y se traga a todos los enemigos, a los egipcios que venían persiguiéndolos, ¿verdad? Entonces el pueblo del Señor acaba de ver, imagínese usted allí, acaban de ver esta gran liberación, cómo no solo salieron de Egipto, sino que los que querían venir a perseguirlos para llevarlos de regreso a la esclavitud, ahora son nada. Dios acabó con toda amenaza de esclavitud futura. Escuche, el Señor acabó con toda amenaza de esclavitud, ya no había quien les persiguiera, porque no solo habían salido, sino que los egipcios habían muerto en el agua. ¿Me está entendiendo? Ok, luego de que el pueblo del Señor ve todo esto, entonces empiezan a ser dirigidos por Dios a un desierto. Y vamos a ver que muchas veces esto es la voluntad del Señor. Pero antes de entrar allá, quiero que indaguemos un poco en cuál era la situación interna del pueblo de Dios. Externa ya sabemos, ¿verdad? Externamente habían sido libres, el Señor los había sacado, el Señor les había mostrado que estaba con ellos, había hecho grandes milagros de liberación a favor de ellos en el mar, etcétera, guiándolos, sustentándolos hasta ahora, ¿verdad? Esto es externamente. Externamente eran libres, ¿sí o no? Eran libres. Ya habían salido, ya Dios había hecho las plagas, todo esto, eran libres, ¿verdad? Externamente. Ahora, pensemos cuál era la condición interna del pueblo del Señor en este tiempo. Iban saliendo de Egipto y la realidad es que el tiempo en el que vivieron en Egipto no fue un tiempo muy agradable. Vamos a leer Éxodo 1, 13 al 14, le voy a leer para que usted vea más o menos cómo fue el tiempo que ellos vivieron allí en Egipto, o parte de ese tiempo. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Diga conmigo, dureza. Y amargaron su vida, diga conmigo, amargaron su vida, con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ok. Recordemos que no todo el tiempo que el pueblo de Dios estuvo en Egipto fue en esta esclavitud. Hubo un tiempo que fue bueno para ellos, ¿se acuerdan? Cuando llegaron y todavía estaba ahí el poder de José y tuvieron una tierra elegida, etcétera. Pero sí hubo gran parte de ese tiempo, probablemente hablamos de cientos de años, en los que ellos vivieron bajo esclavitud, bajo esto. Dice, bajo dureza. La vida de Israel fue dura. Diga conmigo, su vida fue dura. Y yo quise buscar una definición, más o menos, ¿verdad?, de qué es dureza, pero después pensé, ¿para qué? Si la gente sabe lo que es tener una vida dura, ¿verdad? Si todos sabemos cuáles son esos periodos de nuestra vida en los que decimos, wow, la cosa no ha sido buena, la vida ha sido dura para conmigo en este momento, en esta circunstancia, por esto que está pasando o que pasó, ¿verdad? Me ponía a ver en la Biblia así mirando por encima, tratando de recordar los personajes bíblicos. La mayoría, si no todos, ¿verdad? Todos vivieron tiempos duros y tiempos mejores. Para todos vimos que la vida fue dura y la vida fue buena también. Por ejemplo, la vida para David fue dura cuando su padre le rechazaba y le consideraba solo digno de ser un pastor de ovejas, tanto que cuando el profeta llama y le dice, trae a todos tus hijos, a David ni lo llaman, ¿verdad? El profeta dice, voy a ungir a alguien, aquí alguien va a ser rey, y al papá ni se le pasó por la cabeza que pudiera ser David, porque David era el simple cuidador de ovejas. Ese era el trato que le daba su padre a David, y seguramente por eso tuvo una parte de su crecimiento, de su juventud, fue dura para él, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pensaba que hubo otro punto en su vida en el que hizo un amigo del alma, que fue Jonatán, ¿se acuerda? Un amigo que estuvo dispuesto a poner la vida por él, a ponerse por él en lugar de ponerse por su padre, a un amigo que hizo un pacto de amistad con él, una seguridad que antes no tenía. Ahí la vida fue buena para David, ¿verdad? Por decirle algo, la vida fue en algún momento dura y en otro momento fue buena. Recordaba, por ejemplo, Esther. ¿Se acuerda? La reina Esther, hace poco hablamos acerca de Esther. Cuando vemos la Biblia, vemos solamente más o menos la parte buena de la vida de Esther, porque Esther fue escogida reina y todo esto. Pero la realidad es que Esther o Hadasa era una pequeña judía que perdió a sus padres.
¿Se acuerda esta parte de su historia? Ella era huérfana, la crió su tío. Entonces, la vida fue dura para Esther cuando ella perdió a sus padres y fue huérfana. Pero la vida fue buena para ella cuando la escogieron la reina. ¿Ve? Un momento duro y un momento también bueno. Pensaba, por ejemplo, en aquellos leprosos que una vez se presentaron ante el Señor. Yo me imagino lo difícil o lo dura que fue la vida para ellos cuando de repente vieron una marca en sus pieles, ¿verdad? De repente un día salió una pequeña marca, una pequeña mancha, una pequeña llaga y dijeron, Dios mío, ¿qué es esto? La ley dictaba que ellos se tenían que presentar ante el sacerdote y que el sacerdote les examinaba, ¿verdad? Y determinaba si esto era lepra o no. Y debió haber sido muy dura la vida para ellos cuando el sacerdote dictaminó, esto es lepra, eres inmundo. Y tuvieron que separarse de su familia, vivir como malditos, fuera de la sociedad, etc. Para ellos, para estos 10 leprosos, la vida fue dura cuando el sacerdote dictaminó esto. Pero la vida fue buena cuando se pudieron, o al menos algunos de ellos, se pudieron presentar ante el Señor. Dice la palabra que se postraron, o sea, con piel nueva, se postraron ante el Señor y le dieron gracias, porque tenían una nueva oportunidad de vida. ¿Me están entendiendo? Entonces, hay momentos en que la vida es dura y hay momentos en que la vida es más buena, ¿verdad? Esto nos pasa a todos. Si yo le preguntara acerca de la historia de su vida, seguramente usted me podría decir rápidamente en qué momentos la vida ha sido dura con usted y por qué, y en qué momentos la vida, digo yo, ha sido buena con usted, ¿verdad? Pero quiero decirle que ninguno de nosotros estamos exentos. Si tú ves la Biblia, ves que todos vivieron temporadas fáciles y temporadas más duras, ¿verdad? Y aún vemos que ni el Hijo de Dios fue exento de vivir adversidad y aflicción, ¿verdad? Porque vemos a Jesús como también padeció nuestros dolores. Vaya ya a Isaías, por ejemplo, Isaías 53, por allí, donde va a ver todo el dolor que el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios y libre de pecado, experimentó, ¿ok? Entonces nosotros también vamos a experimentar estas circunstancias en nuestras vidas. Nosotros también cargamos la historia de épocas dolorosas, sea niñez, sea la adolescencia, sea la juventud, sea la semana pasada, ¿verdad? Todos nos vamos a enfrentar a esto. Lo importante es cuál es la respuesta de nuestro corazón ante esto, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón ante estas circunstancias difíciles? Quiero decirle que si nosotros, en medio de este dolor, nosotros nos tomamos de la mano del Señor, de ese dolor podrá resultar una victoria. Sin embargo, si nosotros, en lugar de tomarnos del Señor, nos amargamos contra Dios y nos volvemos quejumbrosos contra Él, y en lugar de acercarnos a Él por ayuda y por socorro, nos alejamos de Él pensando que Él tiene la culpa de nuestros males, quiero decirle que allí sí nos encontramos en terreno peligroso. Allí verdaderamente nuestros corazones pueden ir cautivos y podemos ser dañados en gran manera, ¿ok? Fíjese lo que pasó con el pueblo de Israel. La Biblia dice primero, el versículo 1, 13, 14 que leímos, capítulo 1, 13, 14, dice que se trató a los hijos de Israel con dureza. Esta es la vida. Yo creo que tú me podrías decir si la vida me ha tratado con dureza, ¿sí o no? Ok, en la misma situación estamos. Ahora, dice, y amargaron su vida. Fíjese que son dos cosas diferentes, ¿no? Vemos que la vida fue dura para ellos, pero luego vemos otra cosa. Luego se introduce el factor amargura. ¿Cómo lograron los egipcios o los enemigos de Israel amargar sus vidas? Lo pudieron hacer porque Israel lo permitió. Yo no puedo cambiar mi vida. Yo no puedo evitar los momentos duros de mi vida, pero sí puedo tomar el control de lo que pasa dentro de mi corazón. ¿Me está entendiendo? Sí puedo tomar el control de si mi corazón se va a amargar y voy a vivir en ese dolor, o voy a tomarme del Señor, ir a buscar en Él la paz y el gozo y la liberación que yo necesito acá, la interior. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es la amargura? ¿Usted se acuerda un poco de qué es la amargura? En algunos momentos hemos hablado de algunas definiciones. La amargura puede traducirse como algo punzante, como una flecha, ¿verdad? Algo venenoso o algo picante. Imagínese usted. Algo punzante, algo venenoso, ¿ok? Algo que hace daño, la amargura. En términos morales, la amargura es una situación de la mente y del corazón que me carcome, que me corroe,
que me daña de adentro hacia afuera. Yo diría que la amargura es cuando el dolor llega, porque el dolor nos llega a todos, ¿correcto? Pero cuando ese dolor haya cabida en nuestros corazones y es capaz de echar raíces porque tú lo permitiste, tú no trataste con él, no fuiste al Señor, no le dijiste, Señor, mira que me duele, Señor, a pesar de que me duele, confío en ti, no entiendo, pero ayúdame. Entonces se creó un árbol que echó raíces en tu corazón y todos los días echa frutos que dañan tu vida. Más o menos eso es la amargura. Y fue lo que pasó con el pueblo de Dios, es lo que pasaba adentro. Tuvieron una vida dura, pero ellos permitieron que esta dureza de la vida amargara o dañara sus corazones, ¿ok? Entonces, esta es la condición interna, punto de partida. Ellos eran libres afuera, pero por dentro eran esclavos. Porque por dentro seguían siendo esclavos de la amargura que ya habían vivido. Fíjense que ya habían salido de Egipto. Ya no tenían capataces sobre ellos que les endurecieran la vida, que les hicieran las cosas duras. Sin embargo, usted ve al pueblo del Señor por el desierto y siempre ve que se están quejando, ¿sí o no? Siempre ve que le ven el aspecto malo a la vida. No se dieron cuenta de la nube, del fuego que los guiaba, no se dieron cuenta de cómo Dios hizo milagros en su ropa y en sus zapatos para que ellos pudieran seguir avanzando. No se dieron cuenta cómo los pueblos les temían y la mayoría no se les enfrentaban porque sabían que Dios estaba con ellos. No se dieron cuenta de nada de esto, sino que eran rápidos para darse cuenta de que el agua se estaba acabando, por ejemplo, y qué iban a hacer ahora. Y Dios y Moisés tenían toda la culpa. Eran rápidos para decir... Mire que si usted estudia el Éxodo, usted se va a dar cuenta que cuando decían que no tenían agua, aún tenían, pero sí se les estaba acabando. Cuando decían que ya no tenían que comer, aún tenían que comer, pero ya temían que se les iba a acabar. ¿Me entienden? Estaban codificados en sus cerebros para ver lo malo de la vida. Eso hace la amargura. Ojo, eso hace la amargura en un corazón que la ha permitido. Está codificada esa vida para ver todo lo malo. Entonces la vida no puede estar llena de gozo y de la alegría que el Señor nos ha prometido porque hay una queja y hay una insatisfacción constante que nace de que yo permití que un momento duro en mi vida, ese dolor hiciera raíces en mi corazón en lugar de decirle al Señor, Señor, sáname. Señor, libértame. Señor, no entiendo, pero acudo a ti. Sigo creyendo en ti. Señor, suelto este dolor. Señor, perdono al que me hizo daño. Sino que tomamos todo este peso, como dice la Biblia, como peso que nos asedia y queremos caminar con todo esto. Lo que resultará es corazones amargados que aunque somos cristianos, no podemos vivir en la plenitud de la abundancia de vida que el Señor nos ha prometido. Somos libres afuera, pero esclavos por dentro. ¿Sí me entiende? Afuera el Señor ya pagó el precio. Ya todo lo que te amenazaba en la cruz del Calvario, el acta de decretos que te era contraria fue anulada y clavada en la cruz. Ya no hay nada realmente que se pueda levantar en contra de ti si tú no se lo permites. ¿Ves? Entonces ya el Señor hizo lo de afuera. Hoy el Señor quiere decirte, quiero que me permitas hacerlo de adentro. Si yo te puedo ayudar, si yo te voy a sanar, yo voy a hacer todo eso a su debido tiempo. La vida es un proceso, yo te estoy enseñando a través de las cosas, pero hoy quiero tratar con tu corazón. Hoy quiero que cuando tengas que enfrentar otra vez una circunstancia difícil, ya tu corazón esté libre de la amargura y puedas atravesar esa circunstancia difícil con gozo, sabiendo que yo estoy contigo. Pero mientras no tratemos con el dolor y la amargura en nuestro corazón, esto no será imposible, ¿ok? Entonces, así se encontraba el pueblo del Señor. Vamos a leer Efesios 4, 31, 32 rapidito, porque yo le estoy diciendo que nosotros tenemos palabra en permitir o no la amargura, ¿verdad? Mira lo que dice, por ejemplo, Efesios. Dice, quítense de vosotros toda amargura. Pablo le está hablando a sus discípulos y les está diciendo a sus discípulos, es decir, alguien como usted y como yo. Un cristiano imperfecto, pero que ha recibido al Señor. Le está diciendo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense que Pablo no está diciendo que el Señor les quite toda amargura. ¿Usted lo vio? Pablo no dijo, estoy orando
para que Dios les quite toda amargura. No dice eso allí. Pablo le está diciendo a cristianos como usted y como yo, quítate la amargura. Quítate el enojo, quítate la ira, quítate la maledicencia. Significa que nosotros en el poder del Espíritu tenemos una decisión de permitir o no esto en nuestros corazones. ¿Ok? Y allí dice rápidamente en el versículo 32 cómo es la manera de quitarnos la amargura. Dice, haciendo lo contrario. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos. ¿Viste? ¿Quieres ser libre de la amargura? El primer paso es perdonar. El primer paso es ser benigno con el que ha sido malo contigo. Misericordioso con el que no ha tenido compasión contigo. Hacer algo diferente. Ese es el primer paso para quitarte la amargura. Es una decisión tuya. Mira, por algo la amargura se traduce como veneno. La amargura no va a envenenar al otro, te va a envenenar a ti. Tú piensas que estás haciendo algo en contra del otro que te hizo daño, lo estás dañando. No, tú no lo estás dañando a él anda con su vida feliz. Eres tú el que se está haciendo daño, ¿ok? Entonces eso es lo que el Señor quiere tratar hoy contigo. Quiere que tú puedas ser libre de este dolor porque Él ya pagó un precio, aleluya. Para que tú ya no sigas más atado con tu pasado, con lo que viviste, con lo que te hicieron, sino que puedas como Él seguir su ejemplo y hacer borrón y cuenta nueva y decir, sí, mi vida fue dura, pero ahora que he conocido al Señor, aleluya, creo que Él tiene algo nuevo y algo bueno para mí. No tienes por qué seguir fijado tu vista en lo pasado. El que se está haciendo daño eres tú, ¿ok? El Señor quiere hacerte bien. Sus pensamientos son de bien para ti. Así que hoy abre tu corazón a lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. Amén. Yo sé que es difícil cuando hablamos acerca del perdón, cuando hablamos acerca de la amargura, porque yo sé que no me puedo ni imaginar lo que usted ha vivido. Yo sé que usted me dirá, Rebeca, pero es que no te imaginas lo que me hicieron a mí. O sea, no te imaginas el papá que me tocó a mí, la mamá que me tocó a mí. No te imaginas lo sola que estuve, las cosas que Dios permitió. Tú no te imaginas, tu vida fue fácil. Yo te entiendo, mi hermano. Yo te entiendo, pero sabes que yo te amo tanto que yo quiero, como también quiere el Espíritu Santo, que tú puedas superar esto, que tú puedas avanzar, que tú puedas soltar para que ya no sigas. Si tú dices, mi vida fue muy dura, bueno, si tu vida fue tan dura, es hora de que ya sueltes eso. Y que venga lo nuevo y lo bueno que el Señor tiene para ti, amén. Pero tú tienes que limpiar tu corazón. Aleluya. Ok, ahora sí vamos a Éxodo entonces. Ya sabemos cuál era la condición del pueblo del Señor, libres externamente, atados internamente. Ahora el Señor iba a tratar con sus corazones. Dice el versículo 22 al 23 de Éxodo capítulo 15. Ok. E hizo Moisés, esto es justamente después de la abertura del mar y todo esto, hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mira esto. Recuerda que el Señor era el que les guiaba, ¿verdad? La columna de nube, la de fuego, ¿verdad? Caminaban por mandato del Señor y seguían la dirección del Señor y el Señor les dirige por un camino incómodo. Quiero decirles que habían caminos más establecidos, más comerciales para que ellos llegaran a la tierra de Canaán. Ajá. Pero el Señor los envía por un camino alterno. Y usted dirá, ¿será que Dios se equivocó al enviarlos por este camino árido o más difícil? No, el Señor tenía un plan, el Señor tenía un gran plan, quería libertarlos por dentro, para que cuando llegaran a Canaán pudieran disfrutar de Canaán. Mira, porque es que a veces nosotros tenemos a Canaán frente a nosotros, hay gente que ya está en Canaán, que ya ve las uvas gigantes, que ya ve la miel, que ya ve la leche, pero ¿sabe qué? Dice, ay, qué uvas tan insípidas, qué leche tan aguada, qué miel tan poco dulce. Cuando ya estamos en Canaán, ¿cuál es el problema? ¿Lo externo? No. El problema es adentro. Mire, por ejemplo, el que no disfruta del picante es porque ha comido demasiado picante en su vida y ya no lo puede disfrutar. ¿Sí o no? Igual sucede con nosotros. Tú puedes estar ya introducido ya en la tierra de Canaán y puede que el Señor ya te haya dado cosas buenas. Ya el Señor te ha dado una buena familia, te ha dado un trabajo, te ha dado una provisión, pero tu corazón sigue atado a lo malo. ¿Por qué? Porque hay amargura.
Entonces tú sigues pensando, no, pero es que yo quisiera un mejor trabajo, no, pero es que yo quisiera el dinero que tiene fulano, no, pero es que yo quisiera la vida que tiene fulano. Ahí hay un problema interno que el Señor quiere tratar contigo para que disfrutes de las cosas que Él te ha dado y te quiere dar. Amén. Entonces, guiados por el Señor, van por el desierto. Y mire, parece casi una broma cruel, porque van por el desierto, sitio árido, y de repente llegan a un lugar donde hay agua. Ok. Ellos dirían, wow, tremendo la respuesta del Señor, pero resulta que cuando van a beber del agua se dan cuenta que no es potable. No pueden tomar de esa agua. ¿Verdad que suena una broma cruel de parte de Dios? Tenían sed, el Señor les presenta el agua, pero resulta que el agua es amarga, no se la pueden tomar. Mire, hay situaciones en nuestras vidas que parecen así, que parecen bromas crueles de parte del Señor, ¿verdad? Hay circunstancias en nuestras vidas que nosotros pensamos y, mire, golpean nuestra lógica, golpean nuestra mente para tratar de convencernos de que Dios no es bueno. Como la serpiente trató de convencer a Adán y Eva en el jardín del Edén. Es circunstancias en nuestras vidas, viviste cuando eras pequeño, si no estuvo mamá, no estuvo papá, o fueron malos, o te tocó una vida dura, una enfermedad, una circunstancia, pobreza. Y vienes al Señor y todo eso que viviste golpea contra tu mente y dice, pero si Dios es bueno, esto parece un chiste. Si Dios es bueno, o sea, si el Dios que yo escucho en la iglesia, ¿verdad? Que predican los pastores, es un Dios bueno, que tiene pensamientos de bien para mí, que quiere bendecirme, que quiere ayudarme, que quiere libertarme, ¿cómo entonces ese Dios que me dicen que es bueno, permite todo esto o permitió todo esto? ¿Sí o no? Todos nos encontramos en nuestra vida ocasiones así, en las que decimos, parece mentira, este no es el Dios que yo pensaba conocer. Mira, pero quiero decirte que hoy, en esta palabra, el Señor te va a demostrar que toda circunstancia de tu vida que trata de demostrarte que Dios es infiel, al final del día te demostrará que Dios es fiel. Toda circunstancia de tu vida que quiere demostrarte hoy que Dios es malo, al final, cuando el plan de Dios dé a luz, tú descubrirás, no. Esta circunstancia realmente me muestra que Dios ha sido bueno y que Dios es bueno conmigo. Pero tú tienes que estar apegado al Señor para poder entender y para poder ver las cosas como el Señor las ve. ¿Ok? Entonces, el versículo 25, voy a ir salteadito, pero usted lo conoce este pasaje bastante bien, ¿verdad? Dice, y Moisés clamó a Jehová. Imagínense la historia, desierto, tienen sed, se les está acabando el agua, se encuentran en un agua que no sirve para tomar y dicen, ¿por qué Dios permite esto? ¿Será que Dios realmente no es bueno con nosotros? ¿Será que realmente Dios tenía malas intenciones al sacarnos de Egipto? ¿Será que lo que Dios quería era ponernos en el desierto para matarnos de sed, para matarnos de hambre? Todo esto pasa en nuestros cerebros, ¿sí o no? Todo esto pasa en nuestros cerebros, atención. Pero dice la palabra que Moisés hizo algo. Clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Mira qué tremendo. Aquí tenemos dos perspectivas de la vida o dos formas de tomar la vida y las circunstancias duras de la vida. Tenemos a Israel y tenemos a Moisés. ¿Qué hizo Israel cuando vio las circunstancias duras? Inmediatamente empezó a quejarse, ¿verdad? Fueron a Moisés. El mismo Moisés dijo, no es contra mí que ustedes se quejan. Cuando ustedes vienen contra mí, ustedes realmente se están quejando en contra de Dios. Entonces ellos fueron y vieron con sus corazones amargados, van con queja ante el Señor. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no estuviste conmigo? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no sanaste a fulano? Lo que tú quieres es matarnos. Pensamientos de mal, ¿verdad? Ahora, esta es una perspectiva de la vida. Recordemos que Moisés estaba viviendo lo mismo, ¿sí o no? La misma situación. Si ellos no tenían agua, Moisés tampoco tenía agua. Si ellos no tenían comida, Moisés tampoco tenía comida. Pero vemos que Moisés actuó de manera diferente. ¿Sí o no? No vemos a Moisés quejándose. Al contrario, vemos a Moisés acudiendo a Dios. Diga conmigo, acudir a Dios. Dice que clamó al Señor. En lugar de irse lejos de Dios, se acercó al Señor. Ojo, que las circunstancias duras de nuestras vidas nos quieren engañar y nos quieren alejar de Dios.
Pero déjame decirte que el único lugar seguro cuando tú estás viviendo un tiempo difícil es cerca de Dios, no lejos de Dios. El que habita a la cobertura del Omnipotente, del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿correcto? Es cerca de Dios, donde nosotros tenemos esa cobertura y ese refugio. No dejes que la amargura que hay en tu corazón te engañe. No dejes que la dureza y el dolor de la vida te engañen de esto, ¿ok? Entonces Moisés acude al Señor, clama al Señor y el Señor le responde. Clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Y te mostraré, ojo, cosas grandes, pero específicamente cosas que tú no conoces. Cosas que nosotros no entendemos. ¿Sí me vas siguiendo? Cuando la vida es dura, el Señor te dice, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a mostrar, al menos en tu espíritu, las cosas que tú hoy no entiendes. Pero tienes que acudir a mí. Tienes que acercarte a mí, no alejarte de mí. ¿Qué hizo el Señor? Veamos. Dice, le mostró un árbol. Le mostró. Mostró es como que algo que él no veía. Ahí estaba el árbol y el árbol era la respuesta para endulzar el agua. Pero aunque el árbol estaba ahí, Moisés no lo podía ver. ¿Usted me entendió? Ojo, el árbol estaba allí y el árbol tenía la capacidad de endulzar el agua. Pero Moisés no lo podía ver. Moisés tuvo que clamar primero a Dios para que Dios le mostrara salida. ¿Viste? Tú dices, pero es que estoy llena de dolor, estoy llena de circunstancias que cargo y que tengo presentes. El Señor te dice, clama a mí y yo te voy a mostrar salida. Porque junto con la tentación, obvio, ¿se acuerda? El Señor muestra la salida o la puerta. Entonces, tienes que venir al Señor para que el Señor te muestre, ¿verdad? ¿Qué le mostró el Señor? Veamos específicamente. Le mostró un árbol. ¿Sabe qué es lo que simboliza ese árbol? ¿Se acuerdan que fue crucificado Jesús en un madero, verdad? Ajá. Entonces ese árbol representa la cruz. El Señor le muestra a Moisés un árbol que representa la cruz, que tiene la capacidad de endulzar el agua. Dice, y las aguas, lo echaron en el agua y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. ¿Qué le está queriendo decir el Señor? Lo único que puede endulzar tu vida dura es la presencia de Jesús. Repito, si tú dices que mi vida es dura, mi vida es difícil, no sabes con lo que cargo, quiero decirte que no lo sé, pero sí sé algo. Que Jesús es el único que tiene la capacidad de endulzar las aguas de tu vida por muy amargas que ellas sean. Porque ya pagó un precio para que nada se salga de lo que Él puede endulzar. Eres tú el que tiene que permitir que el Señor endulce las aguas de tu vida. ¿Amén? Ok. ¿Qué estatutos y qué ordenanzas les dio ahí el Señor? La primera lección de un Israel recién nacido. Porque recordemos que Israel nace, la nación de Israel nace de Egipto. Egipto era el vientre donde Israel se multiplicó y se volvió una gran nación. Se cumplió un propósito en Egipto y luego cuando salen ellos están naciendo. Cuando nacen, la primera lección que el Señor les da para ellos es esta. Como ya le dije, yo soy el único que puede endulzar tu amargura. El Señor quería tratar con el dolor que había en sus corazones. Y es lo mismo que el Señor quiere hacer contigo. Has venido al Señor, has nacido de nuevo, no te quedes con esa. Ahora que has nacido de nuevo, empieza a dejarme, a permitirme que yo penetre en tu corazón, que haga la obra en tu corazón que quiero hacer para que tú puedas disfrutar de la vida en abundancia. Porque una cosa es tener vida eterna y otra cosa es tener vida abundante. ¿Tú lo sabías? Tú puedes irte para el cielo. Mira, tu vida ha sido recontradura y difícil, pero tú aceptaste al Señor Jesús. Y como es por el mérito de Jesús y por la fe que nosotros somos salvos, tú puedes tener 20, 40, 60 años en esta vida y cuando venga el Señor te vas con Él, pero resulta que toda esa vida fue dura para ti. Toda esa vida fue llena de amargura, llena de dolor. Nunca pudiste disfrutar del gozo y de la paz que hay en el Señor, pero tú te vas para el cielo porque tú tienes vida eterna. ¿Me entiendes? Pero otra cosa es que tú te vayas con el Señor,
Pero mientras tú estés aquí en la tierra, aleluya, cuando las circunstancias de la vida te golpean, tú puedas correr a Dios y tomar de allí lo que tú necesitas y decir, voy a disfrutar de lo que el Señor ganó en la cruz para mí, que incluye gozo, que incluye bien, que incluye paz. Esa es vida abundante. Amén. Queremos las dos entonces, queremos vida eterna, pero también los años que nos toque vivir en esta tierra, queremos vivir y disfrutar a plenitud de la abundancia de vida. Amén. Pero para eso tienes que permitir que el Señor trate y saque la amargura y el dolor que hay en tu corazón, ¿ok? Le voy a dar un ejemplo, no podía pasarme este ejemplo porque es demasiado descriptivo. ¿Se acuerda de Noemí? ¿Qué significaba Noemí? Agradable. Pero cuando ella llega de regreso a Belén, les dice, llámeme Mara. Mara. ¿Se acuerdan Mara? Las aguas de Mara. Llámenme amarga, porque resulta que mi vida no ha sido agradable, sino que ha sido amarga. Veamos. Dice Ruth, capítulo 1, 20 al 21. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Usted diría, uy, son palabras fuertes de parte de Noemí, ¿verdad? Mi vida ha sido amarga, mi vida ha sido dura, no me llamen amable, no me llamen agradable, llámenme amarga porque esta es mi condición real. Y yo quiero decirle algo, aplaudo a Noemí. Yo aplaudo a Noemí. Usted me dirá, pero ¿cómo si está hablando en contra de Dios? No está hablando en contra de Dios. Usted ve que ahí siempre nombra la presencia del Señor. En ningún momento dijo que el Señor la dejó. Pero además de eso, mire esto, Noemí está siendo sincera. Está siendo transparente, genuina. Está diciendo, esto es lo que hay en mi corazón, yo no estoy bien. Yo estoy mal, esta es la realidad. Qué diferente a muchos de nosotros. Qué diferente a muchos de nosotros que venimos a la iglesia y lo primero que aprendemos es que todos debemos ser perfectos. Nadie puede tener fallas, nadie puede estar cabizbajo porque aquí todos tenemos que estar bien todo el tiempo y todos tienen que ser santos y perfectos. Esto es muy diferente al modelo de iglesia que estableció el Señor. La iglesia es para que unos con otros sobrelleváramos nuestras cargas, para que oráramos los unos por los otros y fuéramos sanados. El modelo de iglesia es un lugar al que vienen los enfermos, pero donde está el médico y son sanados. Pero yo no puedo venir al médico pretendiendo que no tengo nada porque el médico no va a poder hacer nada por mí. ¿Te imaginas? No voy para el médico, bueno, aquí estoy médico. Bueno, cuénteme qué tiene, cuáles son sus síntomas. No, yo no tengo nada. Le dirá, bueno, váyase y venga cuando tenga algo, pues. ¿Sí me está entendiendo? Igual sucede con el Señor. Quitémonos las caretas. La Biblia dice que no seamos hipócritas. Si hay amargura en mi corazón, si hay falta de perdón en mi corazón, si hay dolor en mi corazón, si aún hay enojo, si aún hay ira, si aún hay maledicencia en mi corazón, tengo que ser genuina. Primeramente con el Señor, pero también con los enviados del Señor y decir, esta es mi condición, ayuda. Porque ¿quién podrá ayudarte si tú no manifiestas tu necesidad? ¿Me está entendiendo? Entonces en esto aplaudo a Noemí. Noemí pudo pensar, es que van a pensar mal de mí, es que se van a dar cuenta que porque yo me fui, la vida me fue dura, pero no importó nada. Noemí decía, estoy tan cansada de esto que ya no me interesa. Ayuda, esta es mi condición real. Nosotros tenemos que llegar a ese punto de nuestras vidas en que digamos, ya no aguanto más esto. O sea, ya no aguanto más esta condición en mi corazón, ya no aguanto más. Necesito ayuda. Y entonces surge el clamor de nuestros corazones. Porque el Señor responde al clamor. ¿Ok? Ok. Ahora, la historia de Noemí avanza. El capítulo 4, 14 al 16. Dice así. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez.
pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. ¿Se acuerda de las circunstancias de Noemí? La vida había sido dura para ella porque ella había perdido a su esposo y había perdido a sus hijos, había quedado prácticamente sola. Regresa con una nuera que se quiso quedar con ella. Estaba sola, quien la sustentara, quien le diera dinero para vivir. Imagínese usted las circunstancias en las que estaba Noemí. Llega, amarga, ¿ok? Pero el Señor hace algo con ella. ¿Por qué el Señor hace algo con ella? Porque ella acudió al Señor. El Señor no hizo nada con Noemí mientras ella estaba en Moab. El Señor hizo algo con Noemí cuando ella regresó a Belén, donde tenía que estar, donde habitaba la presencia del Señor. ¿Viste? Cuando acudimos al Señor es cuando el Señor puede hacer algo para nosotros, ¿ok? ¿Qué hizo el Señor? Es tremendo. Dice que su nuera, Ruth, tuvo un hijo. Y dice que tomó a este hijo y lo puso sobre su regazo, fue su aya, significa que ella se encargó de criarlo. ¡Wow! Y dice, las mujeres decían, alabado sea el Señor, porque este hijo que ha tenido tu nuera que tanto te ama, te va a restaurar. ¿Usted vio esa palabra? Lo vuelvo a leer. Dice el versículo 15, el cual será restaurador de tu alma. ¡Wow! Otra versión dice restaurador de tu juventud. ¿Qué quiere decir el Señor? Todo lo que perdiste en ese tiempo, y ya vamos a ver por qué lo perdió, ¿verdad? Pero todo lo que perdiste en ese tiempo, todo ese dolor que viviste, ahora que tú has acudido a mí, aleluya, quiero decirte que yo voy a restaurar, que yo voy a levantar lo que se cayó. Que lo que es ruinas lo voy a reedificar. Que donde hay cautividad voy a abrir la cárcel. Que donde hay herida voy a colocar bálsamo. Pero todo esto sucede cuando nosotros acudimos al Señor. Recordaba también el caso de José. La vida de José también fue dura, ¿verdad? No hace falta que se le recuerde. Pero hubo un tiempo en su vida, ya estando en Egipto, que tuvo 2 hijos. Ya cuando el Señor lo había llevado por un gran y largo y doloroso proceso de vida, ya estaba allí en lo alto, junto a Faraón. Tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Y los nombres que les colocó fueron proféticos. Mire lo que significan. Génesis 4, 51, 52, yo leo la Nueva Traducción Viviente. Dice, José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. ¿Usted vio? José vivió muchas cosas difíciles. Lo vendieron, lo odiaron, entró en la cárcel, fue perseguido, etc. Pero llegó un punto en su vida en el que pudo mirar atrás y porque había acudido al Señor y no al contrario, pudo decir esto. Llamó a su hijo Manasés porque sabía que el Señor le había librado de todas sus angustias y le había hecho olvidar la casa de su padre. ¿Qué significa esto? Que el Señor le había dado el poder a José para perdonar y para soltar a los que le habían hecho daño. Y por eso pudo olvidar su angustia. ¿Lo viste? El Señor hizo esto, pero lo hizo cuando José acudió a él. Y luego también dice de Efraín, dice el versículo siguiente, José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. ¿Viste? ¡Wow! Cuando acudió al Señor, llegó el punto en su vida en que pudo mirar atrás y pudo decir, no fue en vano. No fue en vano todo lo que viví, porque en la tierra de mi aflicción, Dios me hizo fructífero. Aleluya. Ese es el plan del Señor. Si es para el Señor, déselo. Aleluya. El Señor me hizo olvidar mi angustia. El Señor me hizo olvidar a los que me hicieron daño. El Señor me hizo fructífero en medio de mi aflicción. A Noemí, el Señor a través de Obed, que era su nieto, le restauraría su juventud y todas esas circunstancias difíciles que vivió. Lo mismo el Señor quiere hacer con nosotros. Ya deja de pensar en lo que fue. Oh, que si perdí, que si viví, que quisiera cambiar el pasado. Está bien,
Yo entiendo todo eso y el Señor se identifica en tu dolor. Pero quiero decirte que el Señor no quiere que te quedes estancado allá. Porque no quiere que sigas reviviendo el dolor. ¿Para qué? Ya te graduaste, ya lo viviste. Ahora el Señor quiere restaurar. Ahora el Señor quiere hacerte olvidar tu angustia, olvidar o superar, que es una mejor palabra, tu dolor. Pero tú tienes que decirle, Señor, acepto esto. Acepto soltar mi pasado. Acepto dejarme de acordar de mi pasado con angustia. Acepto creer que tú tienes cosas buenas para mí. Acepto creer que siempre estuviste conmigo, aunque yo no lo entendí. Aleluya. Y allí el Señor podrá empezar a establecer su bálsamo y su sanidad en tu corazón. Amén. Ok. Job 5:18 dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Usted entendió ese versículo? Probablemente las cosas que nosotros vivimos vienen de la mano de Dios. Usted me dirá, pero Rebeca, ahí sí me perdiste. Porque ¿cómo Dios, cómo esto que viví puede venir de la mano de Dios? Hermanos, es que Dios es justo. ¿Sí o no? Así como Dios es compasión y misericordia, Dios también es justicia. Entonces, cuando nosotros no estamos apegados al Señor, cuando nosotros estamos en rebelión, cuando nosotros estamos apartados del Señor, cuando viene, porque viene desde el vientre de la madre, somos concebidos en maldad por una decisión que tomamos de apartarnos del Señor allá en el jardín del Edén. Todos estábamos montados en los hombros de Adán. ¿Me entiende? Entonces, si eso se manifiesta en nosotros, Dios tiene que traer justicia porque Dios no puede negar quién Él es. Allí es cuando vemos que estas cosas adversas se manifiestan en nuestras vidas, porque usted vamos a estar en el cielo y cuando ya toda la obra esté completa, usted no va a ver más aflicción. Aquí es necesario porque nosotros le vendimos nuestra libertad al pecado. Entonces el Señor muchas veces tiene que herir. Y gloria a Dios que no es solo por justicia, sino por propósitos eternos. Porque Dios sí que usa esas circunstancias adversas, ¿verdad? A nuestro favor. Pero Dios dice, hiero porque debo hacerlo. Pero ¿sabes qué? También sano. Yo herí y no me desentiendo ahora que está la herida. Estoy aquí para sanarla. ¿Amén? Ok. Isaías 57, 17, 19 dice, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Por la iniquidad. ¿Usted escuchó? Por la iniquidad, que es la raíz del pecado. La raíz en la que todos nacemos. Me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde. Ojo, él siguió rebelde. Está hablando de nosotros. Seguimos rebelde por el camino de su corazón. Dice, he visto sus caminos. Caminos malos. Pero, mire esto, Dios mío, no, qué bueno es Dios. Pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo. ¿Vio? Consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto. No. De labios, paz. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. ¿Tuviste esto? Hasta ahora, tú me dices, no, Rebeca. Sigo sin entender. ¿Por qué Dios siendo bueno es el que me hiere? Pero yo quiero decirte esto. Dios es tan bueno que ha hecho la promesa de que aunque tú eres tremendo rebelde, y me incluyo, aunque somos tremendos rebeldes, Dios dice, aún así, wow, le pastorearé, le sanaré y le traeré consuelo. Aleluya. Suelta a Dios entonces. Perdona a Dios. Perdónalo porque no fue su culpa lo que viviste. No fue culpa de Dios. Al contrario, Dios fue tan bueno que aunque no era su culpa, estuvo allí contigo. Te acompañó, te preservó y te trajo hasta aquí para ahora sanarte y darte un futuro de bien. Amén. Ok. Segunda de Reyes 2, 19 al 22. ¿Se acuerda? Regresamos un poquito al Éxodo, ¿verdad? Vimos que el Señor le mostró un árbol.
cuando colocaron el árbol, el agua se endulzó. Hay un hombre que hizo tremendo estudio acerca del éxodo, de esta peregrinación, se llama Buckingham, y él explicó cómo tal vez funcionó esto del árbol, ¿verdad? Él dice esto: los productos químicos en la savia de la rama rota llevaron el contenido mineral al fondo de los estanques y dejaron solo agua buena en la parte superior. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una figura de algo espiritual. Cuando el Señor entra en nuestras vidas, cuando nosotros permitimos que el Señor entre en esas áreas de nuestras vidas, de amargura, de odio, de dolor, de pecado, etc., ¿qué es lo que pasa? Él entra y lo que contamina se separa de las aguas que simbolizan nuestros corazones. La obra es de Dios. Cuando tú se lo permites, el Señor entra en tu vida y simple y sencillamente, por su poder, lo que te está contaminando, la amargura, el odio, el enojo, el dolor, se separa y tiene que salir de tu corazón, ¿ok? Ahí, Segunda de Reyes nos da un poco más acerca de esto, nos habla un poco más acerca de esto. Dice el versículo 19, los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sanaré estas aguas. ¿Qué simbolizan las aguas? Nuestras vidas, ¿verdad? Yo sanaré estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. ¿Viste? Ni enfermedad. Porque las enfermedades no son solamente las externas del cuerpo, sino las del alma. Ese dolor, esa amargura, eso es una enfermedad, ¿ok? Para la que el Señor tiene que traer sanidad y medicina. Y dice el versículo 22, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Note que si las aguas, porque las aguas eran malas, el terreno era estéril. ¿Usted lo vio? Lo acabamos de leer. Si las aguas, los manantiales de las aguas de tu vida, que son lo más íntimo, lo más interno de tu corazón, está contaminado, ¿qué vas a producir? Vas a producir esterilidad. ¿Usted vio? No vas a ser capaz de fructificar como el Señor quiere que lo hagas. No vas a poder avanzar como el Señor quiere que avances. Porque hay algo muy dentro de ti que está contaminando tu vida y la obra que el Señor quiere hacer. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo dijo: hay que recuperar esta tierra. Esta tierra podría ser fructífera. Esta tierra podría ser de bien, de bendición para muchos. Pero para ello hay que sanar el agua. Tráiganme una vasija nueva. La vasija también nos simboliza a nosotros. Como hijos de Dios, ¿sí o no? Vasija de barro. En la vasija nueva, ojo, porque somos nuevos, ¿verdad? Me van a echar sal. ¿Quién es la sal? Nosotros también, ¿verdad? Ok, vamos bien. La vasija somos nosotros, la sal somos nosotros. Ahora, ¿quién es el profeta? El profeta es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos toma, vamos a decir así, el Señor toma a Mireya, la señora Mireya. Mireya es la vasija, Mireya es la sal, sale el Espíritu Santo, va, ojo, ¿a dónde? A los manantiales, que es la raíz del agua, el nacimiento del agua. Va y echa a Mireya, la echa. En el agua, ¿quién es el agua? Otro cristiano, ¿verdad? Yo, por ejemplo. El Espíritu Santo viene y echa la sal en el agua de mi vida. Y yo que soy el agua, soy sanada. ¿A través de quién? Es tremendo, aleluya. Diga, Dios, es que el Señor me hizo tremendo. Diga, es que el Señor me hizo tremendo. Es que el Señor te hizo espectacular, te hizo valioso. Entonces el Espíritu Santo sale contigo a echarte a ti, aleluya, a otro para poder sanar las aguas de otro. Qué tremendo. Esta es la razón, aleluya, amén, por la que Santiago dice, Santiago 5, versículos 14 al 16, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Otros cristianos. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Recuerden que estamos hablando de las enfermedades internas, las del corazón, ¿verdad? Sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, mire de dónde vienen las enfermedades, no es casualidad. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Viste?
¿Viste por qué te decía que no te puedes esconder la condición de tu corazón? Estamos diseñados para ser un cuerpo y para trabajar como un cuerpo. Estamos diseñados para orar los unos por los otros, para que seamos sanados de los unos a los otros, ¿ok? Una parte importante es la de los ancianos, por eso es que nosotros acudimos primero a los líderes espirituales, ¿verdad? Pero también los unos a los otros. Por eso aplaudo a Noemí, porque lo que hizo Noemí fue abrir la oportunidad para su sanidad. Mientras te escondas lo que está pasando en tu corazón, no has abierto la puerta, no has dado oportunidad para la sanidad, ¿ok? A veces nos guardamos las cosas porque nos avergüenzan, ¿verdad? Pero quiero decirte que aunque sea difícil y aunque te avergüence, lo que el Señor tiene para ti después de esa valentía tuya es bueno y vale la pena. ¿Amén? Ok. A ver, además, les hablaba de Buckingham, ¿verdad? Dice también que las aguas, luego de que ocurrió esto, probablemente le haya quedado un porcentaje de dos cosas que son magnesio y calcio. Y dice que esto provocaba un efecto laxante. Imagínese usted. Yo sé que esto es un poco desagradable imaginarlo, ¿no? Pero ellos van y toman de esta agua endulzada por la savia. Tiene algunos minerales que son magnesio y calcio probablemente, que producen o que van a producir en los israelitas que vayan al baño. Un efecto laxante, que saquen, ojo, lo que les daña. ¿Usted vio? No, es que la Biblia se explica ella misma. Cuando tú vas al baño, cuando tienes un malestar de estómago, ¿qué es lo que está haciendo el cuerpo? Está sacando lo que le está haciendo daño. Tanto que los médicos dicen que es equivocado que tú te tomes cosas para detener eso. Tú vas a un buen médico y el médico te dice, deja que pase el proceso. Hidrátate, come esto, acompaña el proceso, pero tú no puedes detener el proceso porque el cuerpo está reaccionando. El cuerpo está haciendo algo saludable, que es limpiarse a sí mismo de algo que le estaba dañando. Que si se queda allí, le iba a provocar un gran daño, ¿me entiende? Lo mismo estaba haciendo el Señor. Entonces, ¿se acuerda cuando le dije al principio que parecía una mala broma? Que el Señor les encontrara con esa agua amarga. No era una mala broma, el Señor tenía un plan. El Señor quería limpiarlos de adentro. Tremendo. El Señor quería sacar de dentro de ellos los que les seguía contaminando para que ellos pudieran avanzar en el Señor. Deja que el Señor te limpie. Toma de las aguas del Señor, que también simbolizan a Dios mismo, su palabra. Y deja que Él saque de ti lo que te está envenenando, lo que te está contaminando. Porque al final del día el que va a sufrir el daño, repito, eres tú, no los demás. Ni tampoco Dios, ¿ok? Ahora, no solamente eso, como si no fuera suficiente. Dicen que de allí, de eso que estaban tomando los israelitas, salía algo que se llamaba, si no me acuerdo mal, se llamaba dolomita. Déjame ver si lo veo aquí. A ver, no recuerdo. No lo tengo aquí. Ok, se llamaba dolomita, que era algo que utilizaban, la combinación de los minerales que habían quedado, ¿verdad? Era algo que utilizaban para mejorar la condición física en situaciones calurosas, que eran las que se encontraban ellos, ¿verdad? Ellos se encontraban en medio de un desierto, ¿verdad? De un lugar árido, obviamente caliente, el Medio Oriente. Entonces, no solamente el Señor les estaba sacando lo que tenían afuera, sino que luego que sacó lo que les hacía daño, entonces les dio también algo bueno. Y con esto les estaba empoderando para el camino que les restaba. Porque tendrían que caminar hasta el Sinaí para recibir el pacto de Dios. Y era un camino largo. Entonces el Señor, a través de esta agua que ellos estaban tomando, les da nuevas fuerzas. Les fortalece para el camino que les restaba. ¿Viste? Esto es lo que el Señor quiere hacer contigo. Va a sacar lo que te está haciendo daño, pero también te va a fortalecer para el camino que te reste. Porque mira, yo no te estoy diciendo que la vida va a ser fácil. Yo no te estoy diciendo que como el Señor te va a sanar, ya mañana no te va a pasar nada. Te estaría engañando. Mañana probablemente vengan otras cosas.
otras situaciones difíciles, pero sí quiero decirte que el Señor te da lo que tú necesitas, el poder que tú necesitas, el consuelo y la fortaleza que tú necesitas para avanzar en el camino que te toque. Amén. Y para hacerlo con gozo, con paz y con bien. ¿Ok? Ok. Ya casi estamos terminando. Versículo 26, Éxodo capítulo 15, regresamos al versículo 26. Se me pasó decirles algo, se lo digo porque es tremendo. El Señor estaba sanándoles no solo de lo malo, les estaba sanando específicamente de enfermedades. Porque entre los egipcios, sobre todo entre los campesinos, que era el nivel de ellos, las enfermedades como la amibiasis, por ejemplo, eran comunes. Entonces cuando el Señor les saca, wow, el Señor les limpia de la contaminación y las enfermedades de los egipcios. Wow. Es lo que el Señor quiere hacer, limpiarte de las enfermedades que el mundo y el pecado traen. ¿Ok? Ok. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, ¿vio cómo todo se junta en un gran final? Dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. No. Tremendo. Tenía propósito todo entonces, ¿verdad? Yo soy Jehová, tu sanador. Ahora mire que ahí el Señor explica lo que desde el principio le hice referencia, pero no se lo dije más allá. El Señor puede enviar las enfermedades, pero las enfermedades vienen o Él las envía por causa del pecado, cuando nosotros no obedecemos. Por eso el Señor les está dando esta lección. Les dice, les he limpiado, les doy un nuevo comienzo, como cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿verdad? Les doy un nuevo comienzo, pero ojo, tienen que entender algo. Si ustedes siguen caminando como a mí no me agrada, las enfermedades podrán volver a venir. Entonces yo les recomiendo, obedézcanme, sírvanme, guarden mi palabra y entonces ninguna de las enfermedades que toca al mundo te tendrá que tocar a ti. Y estoy hablando de las enfermedades de adentro, ¿verdad? Estoy hablando del dolor y de la amargura de adentro, de lo que no nos deja vivir la vida en abundancia que el Señor nos ha regalado, ¿ok? Aquella amargura con la que vive el otro, que no puede disfrutar de nada. Tú puedes tener las mismas circunstancias que tiene el otro, pero resulta que tú estás en victoria. Tú te sientes en victoria, tú te sientes feliz, te sientes acompañado, te sientes consolado. Eso es lo que el Señor hace, ¿ok? Pero nosotros debemos obedecer al Señor. No podemos pretender venir para que el Señor nos sane, pero por un lado seguir pecando. Mire, porque esto pasa. Hay gente que viene al Señor buscando ayuda, o a los líderes, por ejemplo. Necesito ayuda, esta es mi circunstancia, quiero que Dios me sane, quiero que Dios me liberte. Y ahí están los líderes ministrándolo, orando por él. Vamos, renuncia, vamos, perdona, dando la vida, porque hay líderes que, mire, ponen de su vida por ustedes. Y el que va aquí y le ministra, bueno, ya soltó, ya perdonó, hizo todo lo que tenía que hacer. Sale y dice, bueno, aleluya, pero llega a la esquina, la vecina medio le saca lo desagradable, ¿verdad? Y se olvida de todo lo que le ministraron y nuevamente empieza a pelear, se enoja, empieza a insultar, empieza a hacer todas estas cosas de las que el Señor dice, cuídense. ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Se podrá manifestar ese Jehová sanador, ese Jehová Rafa? No lo va a hacer porque antes de eso dijo, obedézcanme. Obedézcanme y entonces ninguna de las enfermedades que le envié a los egipcios se las enviaré a ustedes. ¿Ok? Ahora, este pasaje termina con que vemos que Israel entra ahora a Elim. Y Elim era un lugar bueno. Hace tiempo hablamos de esto, así que no voy a indagar mucho aquí. Pero era un lugar lleno de manantiales y de palmeras y de sombra, un oasis en medio del desierto. Un tiempo bueno, porque el Señor sabe que nosotros no podemos vivir solamente en tiempos duros, ¿verdad? El Señor sabe también darnos descanso, sabe lo que necesitamos, sabe lo que nos va a hacer bien. Entonces los introdujo en Elim, en un tiempo agradable, un tiempo tranquilo, ¿ok? Un tiempo sin mucha adversidad. Pero quiero decirte que en Elim no hubo nueva revelación de Dios.
Hubieron manantiales, hubieron palmeras, pero no hubo nuevo nombre de Dios, no hubo nuevo estatuto, no hubo nueva ordenanza, no hubo nuevo precepto, no hubo nueva revelación de Dios. Dios no hizo ningún milagro. ¿Tú me estás entendiendo? Pero en Mara el Señor endulzó el agua amarga. En Mara el Señor hizo un gran milagro. En Mara el Señor les dio un nuevo nombre suyo. Primera vez en la Escritura que vemos a Jehová Rafa. El Señor se estaba revelando al pueblo de Dios. El Señor les estaba diciendo, este soy yo. Y eso ocurrió en medio de los tiempos duros. ¿Viste? Entonces los tiempos duros no son culpa de Dios, pero sí que Dios sabe utilizarlos bien. ¿Sí o no? Sí que Dios sabe sacar algo bueno de eso, porque es en ese tiempo en el que Él podrá revelarse a ti de una nueva manera. Si el Señor no te sana, nunca, porque tú no se lo permites, tú nunca podrás decir, Jehová es mi sanador. Tú tendrás que decir, otros dicen que Jehová es su sanador, pero yo no lo he vivido. Para que tú lo vivas, tienes que estar enfermo algún día. ¿Me entendiste? Ok. Entonces, en la próxima ocasión en la que tú te encuentres en un Mara, recuerda que hay Elim cerca, pero recuerda también que ese tiempo debes aprovecharlo. Recuerda que lo que tú viviste en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud, todas esas pérdidas, esas circunstancias difíciles que viviste, te revelaron algo de Dios. Empieza a indagar, ve a la presencia del Señor y dile, Señor, ¿dónde estuviste en ese tiempo? Y el Señor te va a empezar a mostrar. El Señor te va a empezar a mostrar, yo estuve allí. ¿Te acuerdas cómo fuiste rebelde? ¿Te acuerdas cómo pecabas? ¿Te acuerdas cómo me desobedecías? Pero ¿te acuerdas cómo yo te libré de algo peor? ¿Te acuerdas cómo pudo haber sido la muerte, pero solo fue un toque en el cuerpo? ¿Te acuerdas cómo tú te separaste de mí, pero yo no te dejé de buscar? ¿Te acuerdas cómo estando en el mundo te traje de regreso a mí? Allí es donde el Señor se va a manifestar y va a permitir que le conozcas en un nuevo nivel. Entonces, aprovecha tu Mara. Aprovecha este tiempo. Pero recuerda que una cosa es que la vida sea dura, eso es lo que tú vas a aprovechar. Otra cosa es que tú permitas que la vida te amargue. Recuerda que en Cristo y en su sacrificio en la cruz está la medicina para endulzar una vida amarga. Recuerda que tú no tienes por qué seguir viviendo en el dolor de hace 40 años, porque tienes a un Jehová sanador. Amén. Aleluya. Oremos. Aleluya. Gracias, Señor. Ok, póngase de pie allí. Cierre sus ojos. Le voy a invitar a que en este tiempo, sabiendo que el Espíritu Santo está allí escuchándolo muy cerca de usted, usted va a empezar a poner todo ese dolor que experimentó en algún tiempo de su vida. Sé que mientras yo predicaba, a muchos les vino a la mente esas circunstancias, esa dureza de la vida. Eso que usted dijo, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? Parece que Dios no estuviera conmigo. En este momento usted lo va a poner delante del Señor y le va a pedir al Señor que le permita ver como Él ve. Que le permita soltar o que le ayude a soltar este pasado. Aleluya. Porque el enemigo nos engaña. A través de todas estas cosas, si no estuvimos cerca del Señor, se implantó un pensamiento, una semilla del diablo que dijo, Dios no es tan bueno como aparenta o como dice ser, pero estas son mentiras. Así que usted renuncie allí a estas mentiras, cierre sus ojos. En el nombre de Jesús, renuncie